Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentsply Iron. Es un gusto para mí presentarles al doctor Jorge Gumblich. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy el doctor Jorge Jumblich y hoy vamos a tener una mañana llena de un poquito de ciencia y vamos a hablar de un tema que está muy en boga hoy en día, que es odontología adhesiva. Todo el mundo estamos hoy introduciéndonos en este tema, que es la parte adhesiva en la rehabilitación, desde la reconstrucción hasta la rehabilitación. Y de repente surgen muchas dudas, cuando salimos a dar una conferencia, una plática, surgen muchas dudas en cuanto a los manejos de todos los sistemas adhesivos que tenemos hoy en día, porque la variedad es demasiada. Entonces hoy nos vamos a enfocar un poquito a tratar de aterrizar todas estas bases para que puedan ustedes en su consulta tener un protocolo estandarizado para optimizar estos protocolos adhesivos con los cuales están haciendo sus tratamientos. Bueno, este es mi alma mater. Yo soy egresado de la Universidad Intercontinental. Ahí realicé mis estudios de licenciatura. Después hice un diplomado en implantología oral y después realicé la especialidad en prostodoncia en la misma universidad. Hoy soy parte del grupo docente de esta universidad y tengo a cargo el diplomado de implantología oral en la misma universidad. Entonces, prácticamente toda mi capacitación y toda mi educación está dentro de esta universidad. Soy orgullosamente de la UIC, ¿ok? Y esta es mi segunda cara, ¿no? Este es el otro Jorge, que es cuando no soy dentista. Soy una persona que soy fanática de la carne asada. Me gusta muchísimo el asador. Me gustan muchísimo los cortes gruesos, ¿ok? Es temprano, habrá muchos que ya desayunaron y otros que no. Y lo importante de esto, y me gusta mucho esta imagen, es para que yo siempre pueda tener la certeza y la garantía que todos mis cortes y toda la carne que voy a hacer en ese asador tenga el mismo término, yo necesito tener algo que se llama control. Es decir, yo necesito manejar el control de temperatura en esa carne para que el 100% de mis asados queden en el término indicado, ¿ok? Y esto se traspola mucho en odontología, porque en odontología nada es empírico, es decir, necesitamos controlar todos los procedimientos y estandarizar todos los procedimientos para tener resultados predecibles. Y vamos a hablar un poquito de cómo debemos y tenemos que controlar todos estos protocolos, sobre todo en adhesión, donde el tiempo y las concentraciones juegan factores bien importantes. ¿Ok? Una de las cosas que considero que deben de ser obligatorias hoy para trabajar en odontología es trabajar con magnificación. Es decir, no importa si son lupas, no importa si son microscopio, entre más en este caso es mejor. Entonces, hoy en día creo que es mandatorio que el dentista o que el odontólogo que esté haciendo odontología adhesiva tiene que trabajar sí o sí con magnificación. El uso de lupas aumenta muchísimo la capacidad de visibilidad que tienes del campo operatorio, ¿ok? Y la capacidad de detalle que puedes percibir al trabajar con este tipo de magnificación es radical, y en el resultado de tus tratamientos va a haber un cambio a mejor muy apreciado. ¿Ok? Iniciamos entonces un poquito con esta diapositiva, y es: el éxito en odontología no ocurre por casualidad. Es decir, yo como dentista no salgo de la licenciatura, no salgo del pregrado y de repente soy el mejor dentista del mundo y sé hacer todo, ¿ok? En la licenciatura nos enseñan mucho las bases. Sin embargo, hay que especializarse, hay que ir a educación continua, hay que tomar cursos. Me da mucho gusto hoy estar aquí porque es una parte de hacer educación continua. Me gusta mucho la educación, me gusta mucho enseñar. Es por eso que doy clases, doy cursos, doy conferencias. Una parte importante de la odontología es transmitir ese conocimiento. Y es bien importante nunca dejar de lado que constantemente nos tenemos que estar actualizando, ¿ok? Es la única manera de seguir sobre la línea para hacer bien las cosas, ¿ok? Entonces vamos a entrar ya un poquito en el tema y vamos a hablar de odontología adhesiva. Entonces, ¿qué es la odontología adhesiva? ¿Okay? Existen ciertos factores que dependen
o que son importantes o que son necesarios para que estos tratamientos funcionen y sean viables. Y me refiero a que no funcionen de un día a otro, porque toda la odontología es exitosa. Es decir, todos los tratamientos van a funcionar. Aquí la única línea que es muy delgada, que a veces se nos olvida, es por cuánto tiempo van o pueden funcionar. ¿Ok? Vamos a tratar hoy, con la plática que vamos a dar, estandarizar un poquito estos conocimientos, aterrizar un poquito estas bases, para que todo lo que hagamos sea para una odontología de largo o mediano plazo. ¿Ok? Y en odontología adhesiva, como en muchas ramas, el éxito no se da por un solo factor, así como los fracasos. Los fracasos tampoco se dan por una sola causa. Es difícil que un error o que una falla sea unifactorial. Generalmente, todos los fracasos tienen múltiples factores, ¿ok? Desde errores en cementación, errores en uso de materiales, mala selección de materiales, oclusión, mala calibración, es decir, no estoy manejando bien mis grosores del material, no estoy haciendo una adecuada selección, no estoy utilizando el cemento como debo utilizarlo, no estoy utilizando mi sistema adhesivo como debo utilizarlo. Entonces, es un conjunto de factores los que nos pueden llevar a un fracaso prematuro. Y así como los fracasos prematuros, existe el éxito. Y el éxito no se tasa en un solo factor de la misma manera. Es decir, todos los éxitos y los fracasos en odontología son multifactoriales. Dependen de muchas cosas o de muchos procesos para que se pueda dar un éxito o un fracaso. Y dentro de los factores determinantes que tenemos en odontología adhesiva, hay una tríada. Y esta tríada es la selección del material restaurativo, que es muy importante, es decir, en qué momento voy a utilizar qué materiales, es decir, si voy a utilizar una resina, qué tipo de resina es, qué tipo de partículas tiene, si tiene mayor cantidad de relleno, de qué forma son las partículas, qué tipo de matriz utiliza, ¿ok? ¿Cuál es el factor de contracción de esta resina? Si es una resina de reconstrucción, si es una resina de curado foto, si es una resina de curado químico. Entonces, la selección de material juega un factor muy importante para cada caso clínico. Asimismo, la adhesión. La adhesión me refiero a, si vamos a hablar de odontología adhesiva, yo soy una persona que sí creo fielmente que es obligatorio el uso de dique de hule en odontología adhesiva. No podemos pensar en hacer adhesión ni cementación adhesiva sin la utilización del dique de hule. El dique de hule, para mí, en mi filosofía de trabajo, es obligatorio o mandatorio para tener o aumentar esta probabilidad de éxito de esta restauración. ¿Okay? El diseño de la preparación, es decir, hoy en día las preparaciones han cambiado radicalmente en como quizás hasta yo fui educado, yo fui enseñado en la licenciatura, que tampoco tiene mucho tiempo de eso, pero la odontología se ha transformado demasiado. Y no quiere decir que todo lo que vamos a ver hoy sea una odontología actual o moderna, porque a mí todavía me tocó poner amalgamas, entonces yo todavía fui, o parte de mi educación fue con unos conceptos que no necesariamente estaban dirigidos a la parte adhesiva. Y las preparaciones hoy han cambiado radicalmente, es decir, hoy las preparaciones no siguen ningún patrón geométrico. Básicamente las preparaciones hoy están dictaminadas al tamaño de la lesión o al tamaño del defecto del diente, tanto para odontología directa como para odontología indirecta. ¿Ok? Es decir, prácticamente hoy en la consulta tratamos de hacer la menor cantidad de coronas de contorno completo, es decir, coronas completas. Estamos utilizando con mayor frecuencia restauraciones parciales adhesivas cerámicas, ¿ok? Ayudándonos un poquito con estos nuevos materiales, con estas técnicas adhesivas que hoy en día son fuertes y son resistentes, ¿ok? Es indispensable saber y conocer los protocolos adhesivos. Es indispensable y obligatorio para el odontólogo conocer qué sistema adhesivo está utilizando y cómo se debe utilizar, ¿ok? Muchas veces lo que pasa, y me ha tocado mucho ahora que estoy afuera dando justo este tipo de plática de odontología adhesiva, es hay tantos sistemas en el mercado, hay tantos productos, hay tantos botes, hay tantos cartuchos, hay tantos cementos, que el dentista está un poquito hecho bolas en cuanto a cómo y cuándo debe utilizarlos. De repente vamos a un congreso, vamos a un curso y nos regalan un botecito de un adhesivo de una marca, de repente vamos a otro curso, otro congreso y nos regalan
una dosis de cemento de otra marca y vamos a otro curso, otro congreso y nos regalan una resina de otra marca. Entonces, de repente en el cajón tenemos 14 marcas distintas y creemos que todas son iguales y que todas son resina y por ende todas se deben de pegar. Y no es la generalidad. Hoy en día ya hay literatura publicada en cuanto a esta incompatibilidad adhesiva, sobre todo hablando de cementos. No tanto en la resina directa, no tanto en ontología adhesiva directa, pero sí en cementos de resina hay una incompatibilidad con los adhesivos y el material cementante. Es decir, la recomendación hoy, y lo voy a comentar un poquito más adelante, es no estar mezclando la química de las diferentes casas comerciales. ¿Ok? Y la técnica clínica, es decir, lo que depende, perdón, me pasé, lo que depende de nosotros completamente, lo que ya comentaba en la diapositiva pasada, hablando de magnificación, hoy es indispensable para el dentista tener un sistema de magnificación, puede ser desde lo más básico hasta lo más avanzado. La gente que hace endodoncia sabe que la magnificación con el microscopio muchas veces puede hacer la diferencia en esos tratamientos. En odontología adhesiva, con las lupas quizás pueda ser suficiente para conseguir resultados diferentes, ¿ok? Procedimientos de colocación, es decir, cómo se colocan las resinas, todas se colocan igual. Hoy que están las resinas Bulkfield, ¿qué tan real es esto que son de un solo incremento? Hay muchas cosas que se dicen por mercadotecnia, pero la realidad restaurativa del material no permite tanto, no estira tanto esa liga. Entonces es bien importante también conocer el material, irse al instructivo, leer el PDF, porque hay muchas cosas que los vendedores no nos dicen, pero que en el instructivo sí vienen. Entonces, muchas veces como que cedemos toda la información a la persona que nos está entregando el material y se nos olvida que los responsables de esos tratamientos somos los dentistas y los que tenemos la obligación de saber cómo se utiliza el material somos nosotros, ¿ok? Los protocolos de curado, si es curado químico, si es curado foto, si es curado dual. Ahorita vamos a hablar básicamente de resinas directas, entonces prácticamente vamos a hablar de fotocurado, vamos a tocar un poquito el tema de las lámparas, que es un factor bien importante en la rehabilitación, en la ontología adhesiva, ¿ok? Y el terminado pulido, que también tiene ahí un punto especial, ¿ok? Entonces vamos a tocar básicamente estos temas el día de hoy, que es, vamos a hablar un poquito de los sustratos, vamos a hablar un poquito de esos tejidos a los cuales la resina y el adhesivo se tienen que adherir, es decir, esmalte y dentina, ¿ok? Se nos olvida que son tejidos diferentes, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy un poquito de estas diferencias y cómo los debemos de tratar, porque si son diferentes, el acondicionamiento en cada uno de estos sustratos debe de ser diferente. Vamos a tocar un poquito estos sistemas adhesivos, vamos a aterrizar la estrategia adhesiva, que para mí es lo más importante, es entender, conocer y clasificar para poder aplicar todas las estrategias adhesivas que tengo disponibles hoy en el mercado para poder realizar un tratamiento, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de estas propiedades o necesidades de las lámparas para poder realizar procesos de fotopolimerización, ¿ok? Y vamos a tocar al final un poquito este detalle de terminado y pulido que parece que no es importante, pero en realidad es muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el tema de sustratos. Es decir, lo primero que debemos de conocer al hacer ontología adhesiva es saber, entender y conocer a qué tejido me voy a pegar o a qué tejido me voy a adherir, ¿ok? El diente tiene dos sustratos o dos tejidos a los cuales me puedo adherir, ¿ok? Uno es el esmalte y el otro es la dentina. El esmalte es un tejido inerte, es decir, es un tejido muerto, que no tiene vida, que tiene muy poco porcentaje de agua, entre el 1 y el 4%, y que prácticamente el 100% de su composición es hidroxiapatita o cristales de hidroxiapatita. Esa es la conformación básica del esmalte. Y la dentina es todo lo contrario, ¿ok? Es radicalmente diferente, ¿ok? Es un tejido vivo, ¿ok? Que tiene un mayor porcentaje de agua y que esta agua o este líquido, este fluido, tiene una acción dinámica y tiene una interacción con el medio ambiente. No solo es que tenga humedad o que tenga mayor porcentaje de agua, sino que hay una interacción de este líquido, ¿ok? Sobre el medio ambiente, es decir, sobre la dentina y sobre lo que vamos a hacer sobre ella, ¿ok? Está compuesto con una mayor porcentaje, una mayor cantidad de un material orgánico, que es justo en ese material o justo en esa sustancia orgánica en donde nosotros en la dentina estamos peleándonos con la adhesión. Ese ha sido
digamos, la película de terror de la odontología adhesiva. La dentina es el tejido hostil al cual todavía no logramos descifrar para poder tener una adhesión tan predecible como la tenemos con el esmalte. ¿Ok? Y pues está compuesto igual por tejido inorgánico que tiene hidroxiapatita, calcio, fosfato, etcétera, que hoy con estos nuevos adhesivos universales, con este nuevo protocolo de adhesión, la unión, vamos a tratar de buscar una unión química también en esta parte inorgánica de la dentina, que antes en la odontología contemporánea estábamos removiéndola para poder adherirnos a esa zona. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, estos dos tejidos, estos dos sustratos son tanto macroscópicamente como microscópicamente distintos. Es decir, tanto lo que vemos por fuera como lo que vemos en unas microscopías de barrido, la diferencia es abismal, ¿ok? La parte de arriba es superficie de esmalte, ¿ok? Es la superficie del esmalte, cómo se ve un esmalte grabado, ¿ok? Cómo se ve esta alteración o esta penetración sobre los prismas del esmalte, ¿ok? Y esta parte de abajo es la superficie dentinaria, donde tenemos una disposición de túbulos dentinarios, donde tenemos colágena, donde tenemos una matriz inorgánica compuesta por cristales de hidroxiapatita, calcio, fosfato, ¿ok? Y donde aquí es donde en la dentina está el problema o donde está la parte complicada en los protocolos adhesivos, ¿ok? Entonces, si tanto macroscópicamente como microscópicamente son distintos, el acondicionamiento de estos tejidos tiene que ser completamente diferente. No podemos pensar que el esmalte y la dentina tienen que ser tratados de igual manera porque son tejidos diferentes y la interacción que vamos a tener con esos tejidos es diferente y la forma en la que se van a pegar los adhesivos en esos tejidos es diferente. ¿Ok? Entonces, el esmalte básicamente, no me voy a meter tampoco demasiado en esto, no los quiero aburrir, pero el esmalte está compuesto principalmente por cristales de hidroxiapatita. Y entonces aquí tenemos una imagen, estas imágenes son de un doctor que se llama Jorge Perdigao, lo pueden buscar, él tiene muchísima investigación en cuanto a tejido dental y sistemas adhesivos en tejido dental y utiliza muchísimo este tipo de imágenes que son por microscopía electrónica de barrido, ¿ok? Donde podemos hacer unos acercamientos que son literalmente espectaculares, es decir, esta es la superficie del esmalte como en la imagen anterior, donde se ve esmalte, dentina y pulpa, y entre más nos vamos acercando, prismas, ¿ok? Prismas, sustancia interprismática, prismas, ¿ok? Prismas, sustancia interprismática, una composición de prismas y lo que es la sustancia interprismática. Esta sustancia interprismática es justo ese 1, 3, 4% que tiene el esmalte de materia orgánica, ¿ok? Que es una sustancia que en su principio igual tiene un poco de colágena que separa toda esta disposición de prismas y entre más nos acercamos está toda esta disposición de prismas, ¿ok? Y justo aquí es donde nos vamos a adherir, ¿ok? Y la dentina es completamente distinta. La dentina, interacción de fluidos, la disposición de los túbulos dentinarios sigue una forma específica que se conoce como una esitálica, es decir, van de una parte superior o de una parte coronal a una parte inferior conforme se acercan a la pulpa, es decir, no son túbulos en disposición paralela, tienen una forma sinuosa. Dentro de estos túbulos hay una prolongación odontoblástica conocida como fibra de Tomes, ¿no? Hay un líquido, ese líquido tiene interacción, ¿ok? Y justo aquí es donde, sobre todo en odontología contemporánea, es decir, hablando de sistemas adhesivos de cuarta, quinta generación, ahorita me voy a meter un poquito más en ese tema, es donde estaba el problema, es decir, la interacción que nosotros generábamos en el tejido dentinal o dentinario era muy agresiva, y me refiero a la utilización de ácido fosfórico, ¿ok? ¿Cómo se transmitía este problema? Hipersensibilidad postoperatoria en los pacientes, ¿ok? Entonces, la dentina va siendo diferente o es diferente si es o se sitúa en la parte superficial o en la parte profunda. Es decir, entre más superficial esté yo en mi cavidad, mayor cantidad de dentina voy a tener y menor cantidad de túbulos y de menor luz van a ser esos túbulos. Menor cantidad de túbulos, ¿por qué? Porque no todos los túbulos llegan a la misma distancia, es decir, no todos los túbulos miden lo mismo. Hay ciertos túbulos que pueden estar casi en contacto o llegar en contacto con la unión amelodentinaria y hay túbulos que a lo mejor solo llegan a la mitad, 3/4. Digamos, esta disposición y esta distancia de tubos va a ser diferente en cada caso. Lo que sí es que entre más superficial esté, mayor cantidad de dentina voy a tener.
entre más profundo esté, menor cantidad de dentina voy a tener, mayor cantidad de túbulos y de mayor diámetro van a ser estos túbulos. Entonces, ¿cuál es la diferencia radical en esto? Es que en la dentina, donde yo me quiero adherir, no es dentro de los túbulos dentinarios. Eso se consigue por las funciones en las que acondicionamos este sustrato. Pero la realidad es que la adhesión en donde se busca es justo en esta dentina intertubular. Donde yo me quiero pegar es en la dentina. Que si puedo meterme un poquito de los túbulos, ¿va a mejorar un poquito esa fuerza adhesiva? Sí, claro, es adhesión o es retención micromecánica, ¿ok? Pero la función, tanto en odontología contemporánea como en odontología moderna, no es meterme dentro de los túbulos. Eso pasa por consecuencia de lo que estoy haciendo en el sustrato, pero donde yo me quiero adherir es en la dentina, ¿ok? Bueno, en la colágena de la dentina, ¿ok? Entonces, ya vimos que estos tejidos son completamente diferentes. Entonces, el tratamiento que van a recibir estos tejidos debe de ser forzosamente diferente, ¿ok? No puedo tratarlos igual porque son tejidos diferentes. Y la representación del tratamiento de esos tejidos va a ser distinta en conforme yo lo haga. Entonces, sabemos que la adhesión en esmalte es lo mejor que podemos tener ahora, es decir, todo se compara, todos los sistemas adhesivos, todo lo que es odontología adhesiva se compara con la fuerza adhesiva que podemos tener en el esmalte, que puede ser de 20 a 30 megapascales, dependiendo del sistema, dependiendo de los controles, dependiendo del tipo de ácido, dependiendo del tipo de adhesivo, pero vamos a decir que 23, 25 megapascales es un buen número, es básicamente a lo que todos los sistemas adhesivos llegan hoy. Es difícil tener un sistema en el mercado que no cumple estos valores porque no saldría a la venta, ¿ok? Y entonces, la adhesión en el esmalte es lo mejor que te podemos hacer o los mejores resultados que podemos tener. Sin embargo, el esmalte también tiene diferentes patrones de grabado, es decir, no todo el esmalte se va a grabar igual. El esmalte tiene 3 diferentes tipos de patrones de grabado, que puede ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 1 es un grabado que se va a generar solamente en el centro de estos prismas. Aquí con el cursor estoy moviendo un poquito en la imagen para que logren apreciar justo dónde es que este ácido está penetrando, ¿ok? Y es en el centro de los prismas, ¿ok? El grabado tipo 2 es un grabado que vamos a conseguir en toda la periferia de los prismas, ¿ok? Toda la periferia es donde este ácido se va a meter y donde nos va a condicionar esta superficie para tener estas retenciones micromecánicas, que es lo que estamos buscando con este grabado. Generar o tener retenciones micromecánicas. ¿Okay? Y después existe el grabado tipo 3, que es un grabado que es irregular. Es decir, voy a grabar centro, voy a grabar periferia, pero al mismo tiempo voy a hacer o voy a generar una superficie regular. Es decir, va a haber zonas en donde mi grabado sea correcto y en donde mi grabado tenga una forma completamente irregular, donde a lo mejor voy a tener hasta pérdida de estructura, pérdida de prismas, en donde entonces no solo generé micro retenciones, sino que quité por completo el prisma y a lo mejor en esa zona no va a haber una micro retención porque colapsé por completo esta superficie prismática, ¿ok? No hay una manera clínica de poder ver estos tipos de grabado, ¿ok? Esto es microscopía de barrido con unos aumentos de 500x. O sea, poder apreciar esto clínicamente es imposible. Sin embargo, sí hay recomendaciones clínicas para poder obtener el grabado tipo 1 y tipo 2, que son el tipo de grabado que estamos buscando cuando nosotros acondicionamos el esmalte, ¿ok? El grabado tipo 3 no lo queremos, es un grabado que es completamente irregular, donde la fuerza adhesiva se va a ver comprometida. Entonces, la única manera de garantizar que yo voy a establecer entre el grabado tipo 1 y tipo 2 en el esmalte es utilizando una concentración específica de ácido fosfórico, ¿ok? Y utilizando un tiempo específico en los patrones de grabado. Entonces, aquí es lo que hablaba cuando mencionaba el control, cuando hablaba del termómetro en la carne. Este es el termómetro del acondicionamiento de tejidos. Es decir, nosotros necesitamos trabajar con un timing, con un cronómetro, con un temporizador. No con el asistente que nos esté contando 1001, 1002, 1003, 1004. Necesitamos tener el tiempo real de cuánto tiempo estoy acondicionando yo ese sustrato, ¿ok? Y la única manera de obtener ese control es trabajando con un temporizador o con un cronómetro, ¿ok? Entonces vamos a tratar de incorporar a nuestra práctica y a nuestros protocolos
un cronómetro donde podamos medir exactamente cuánto tiempo estoy grabando, qué superficie, ¿ok? Y la concentración del ácido fosfórico, bueno, eso es difícil hoy conseguir, o si no es que me atrevo a decir que prácticamente sería imposible en la rama dental conseguir un ácido fosfórico que supere o que tenga una variabilidad muy alta en el porcentaje que contiene. Prácticamente hoy podemos conseguir solamente ácidos fosfóricos que van entre el 34 y el 37 o 38%. Todos son 35, 37, digamos que es la media en la que se tasa el porcentaje de concentración de este ácido fosfórico. Está estudiado hace mucho tiempo, cuando se empezó a hacer la técnica de grabado ácido, se utilizaba ácido fosfórico al 80%. Se fueron dando cuenta que eso era demasiado agresivo y llegaron a la conclusión que el porcentaje ideal, tanto para esmalte como para dentina, eran ácidos fosfóricos entre el 35 y el 37%. Es básicamente el rango de porcentaje en concentración que podemos conseguir hoy en cualquier sistema de grabado. ¿Ok? Entonces, el tipo de grabados que vamos a querer, ya lo mencioné, nos vamos a querer siempre establecer entre el tipo 1 y tipo 2. Eso lo vamos a controlar con porcentaje de ácido fosfórico y tiempo. Lo más importante es el tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo que tenemos, que buscamos al hacer este acondicionamiento en la superficie de esmalte? ¿Ok? Lo primero que vamos a buscar es una limpieza de esta superficie. Es un material completamente ácido. ¿Ok? Entonces nos va a ayudar a limpiar esta superficie. ¿Ok? Número 2, estamos generando unas micro retenciones en la superficie al quitar un poco de esta matriz inorgánica que tiene el esmalte. Vamos a separar un poco de estos prismas, vamos a hacer unas indentaciones micromecánicas, que es justamente lo que estamos buscando. Es decir, tanto en esmalte como en dentina, la principal función del acondicionamiento es generar retención micromecánica. Eso es lo que estamos buscando en estos acondicionamientos, ¿ok? En cuanto al esmalte, vamos a aumentar al utilizar el ácido fosfórico, lo que estamos haciendo es aumentar un poquito la energía superficial de esta superficie o del esmalte. Es decir, la energía superficial es cuando yo tengo una superficie sólida que es altamente receptiva ante un líquido. Es decir, que la energía que tiene esta superficie es completamente receptiva a ser humectada por un líquido, que es lo que yo busco, ¿ok? Entonces, en el sólido, en la superficie, tanto en esmalte como en dentina, vamos a tener un aumento de esta energía superficial. Y en los líquidos, en los adhesivos, vamos a tener un concepto o un concepto que se llama tensión superficial, que es decir, aquí es al revés. Lo que busco en los adhesivos es que tengan una menor tensión superficial para que su capacidad de humectación o su capacidad de mojamiento sea mucho mayor ante una superficie altamente reactiva o con alta energía superficial para ser humectada. ¿Okay? Entonces, en el sólido busco aumentar la energía superficial y en los adhesivos o en el líquido busco una menor tensión superficial para que exista una mayor capacidad de mojamiento o de penetración. ¿Ok? Y bueno, al generar retención micromecánica, aumentamos el área de superficie, es decir, de ser una superficie plana, voy a tener una superficie con crestas y valles en el cual el área de superficie es mayor. ¿Ok? Entonces tengo más a dónde adherirme. Y ahora viene la dentina. La dentina es esta parte difícil, este tejido complicado, esta situación que ha hecho a las compañías seguir buscando y buscando y buscando y buscando y buscando materiales que puedan mejorar y adaptarse mejor al sustrato, porque el que es hostil es el sustrato. Es decir, ya lo vimos, y la imagen aquí lo representa un poco. Es un sustrato que tiene demasiadas cosas en él, ¿ok? Fibras de colágena, bacterias, restos de dentina de mi preparación, un lodo dentinario, túbulos, colágena, matriz inorgánica, calcio, fosfato, cristales. Es un tejido que contiene mucho en él, líquido, ¿ok? Prolongaciones celulares, estas fibras de TOMS de los odontoblastos. Entonces, es un tejido que requiere cierto cuidado, ¿ok? Entonces, aquí es donde voy a empezar a hablar un poquito de odontología contemporánea. Aquí es donde divido. Odontología contemporánea, voy a hablar básicamente de lo que son sistemas de grabado total, es decir, cuarta y quinta generación. Y odontología moderna, adhesiva moderna, quiero separar en cuanto el ácido fosfórico dejó de jugar un papel importante. ¿Okay? Ahorita voy a mencionar que no es que el ácido fosfórico se va a dejar de utilizar, de hecho, se tiene que utilizar, y ahorita voy a decir cuándo y es específico, ¿ok? Pero esta era la función de la odontología contemporánea, es decir, cuando yo utilizo un sistema de grabado total,
Lo que yo quería es remover, o lo que yo busco es remover todo este lodo dentinario o este debris dentinario que deja después de hacer mi preparación, que tiene restos de la fresa que estoy utilizando, del diente, ¿ok? Todo este lodo yo lo necesitaba remover y lo remuevo con el ácido fosfórico, ¿ok? Para poder dejar expuestas todas mis fibras de colágena y los túbulos permeables, ¿ok? Entonces, lo que hace el ácido fosfórico en la dentina es que remueve toda la materia inorgánica y me deja permeable o a la luz toda la materia orgánica que tiene la dentina, que es la colágena, que es justamente donde me quiero pegar o adherir. Es justo aquí donde viene el concepto de capa híbrida por Nakabayashi desde el 82, que es justo esa unión, o la capa híbrida se definía o se define como justo esa unión que tengo entre mi adhesivo y las fibras de colágeno, esa hibridación o esa penetración que consigo con el adhesivo y las fibras de colágeno. Para poder hacer esta capa híbrida como tal, necesito utilizar un sistema de odontología contemporánea, cuarta, quinta generación, donde forzosamente tengo que grabar con ácido fosfórico la dentina. Hoy en día, los adhesivos que son autoagravantes, autocondicionantes, que ya no requieren la utilización del ácido fosfórico, el sistema de hibridación es completamente diferente, porque ahí no se remueve este lodo dentinario, sino que se incorpora o se interrumpe, ¿ok? O en algunas ocasiones se logra hasta disolver, y toda esta hibridación se consigue junto con el adhesivo y todo ese barrillo dentinario, ¿ok? El problema principal que tienen o que tenían estos adhesivos de cuarta, quinta generación de odontología contemporánea es que me removían todo este barrillo dentinario, porque eso es lo que buscábamos. Nos buscábamos pegar exclusivamente a esas fibras colágena, a ese argumento de fibras colágena. Sin embargo, se ponían los túbulos, y al ser expuestos a estos túbulos, el adhesivo podía penetrar dentro de estos túbulos. ¿Y qué pasa dentro de estos túbulos? Dentro de estos túbulos está una fibra de una célula que se llama odontoblasto, ¿okay? Una elongación, ¿ok? Y al adhesivo penetrar dentro de este túbulo generaba una presión, ¿ok? O una elongación agresiva de este odontoblasto y de líquido, lo que generaba o activa, pues, porque si se sigue haciendo, esto sigue pasando, ¿ok? Las fibras fibras A delta que están ahí en esa parte del empalizado odontoblástico. ¿Y esto en qué se traducía? En hipersensibilidad postoperatoria. Entonces, justo lo que hoy se está evitando con estos nuevos sistemas adhesivos es erradicar por completo ese problema, ¿ok? O tratar de eliminarlo en su mayor porcentaje. Es decir, al ya no exponer yo estos túbulos y estas fibras, la interacción dinámica que tiene mi adhesivo con la parte dentinal o con la parte de los túbulos es menor, ¿ok? Más o menos se habla que este barrillo dentinario más o menos protege toda esta superficie en un 80-85%. Entonces, lo que pasaba es que mucho al quitarlo, si el adhesivo penetraba demasiado, entonces venía esta interacción traducida en dolor por parte del paciente, ¿ok? Entonces, la función de este tipo este patrón de grabado total era generar esta hibridación dentro de las fibras colágena, ¿ok? Donde aquí se ve, aquí está el adhesivo, ¿ok? Esta es la capa híbrida per se como tal, la que dice H es la capa híbrida, que es toda esa hibridación o toda esa penetración del adhesivo dentro de las fibras de colágeno, ¿ok? Y estos tags, que son las elongaciones del adhesivo que lograban penetrar los túbulos dentinarios, que en realidad no era lo que se buscaba, se daba por cómo se acondiciona la dentina, ¿ok? Pero este era el mayor problema. Justo cuando el adhesivo penetraba en los túbulos es cuando existía mayor interacción con el complejo pulpar, traducido en hipersensibilidad postoperatoria. Entonces, lo que buscan los adhesivos hoy es tratar de erradicar o eliminar el sistema de grabado dentro de la dentina. Este patrón de grabado, de lavado y enjuague, es decir, grabado total, nos va a generar una formación de tapones dentinarios, ¿ok? Nos va a exponer las fibras de colágeno, va a disolver todo este contenido inorgánico que tiene la superficie y va a tener una activación de unas proteínas enzimáticas que se llaman metaloproteinasas, que también es otro de los factores en contra que tiene este tipo de odontología contemporánea adhesiva, porque se dieron cuenta después de investigaciones que esta activación de estas proteínas enzimáticas
disolvía o destruía esta interfaz adhesiva, ¿ok? Entonces, igual aquí está, miren, Jorge Perdigao, él es el que tiene mucha investigación dispuesta sobre microscopía para que la podamos ver a ese nivel, ¿ok? Entonces, después de que se dieron cuenta que existía esta activación de estas proteínas enzimáticas, son como 13 o 14 por ahí, pero las que hay en mayor número son colagenasa y gelatinasa. La que más existe es colagenasa, y la colagenasa, como su nombre lo dice, lo que quita, lo que come, lo que destruye de manera enzimática es la colágena. Entonces, toda la colágena que va a quedar expuesta al tener esta activación con estas proteínas, la proteína lo que va a hacer es que va a disolver o va a fagocitar toda esta colágena, toda esta matriz de colágena, y por ende, si mi adhesivo estaba penetrado dentro de esta matriz de colágena y quito la colágena, estoy perdiendo fuerza adhesiva con el paso del tiempo. Se habla que esto se puede ver representativo en más o menos 5 a 8 años. Y entonces, cuando se dieron cuenta de esto, sacan un protocolo para tratar de inhibir esta actividad de estas proteínas. ¿Ok? Entonces salió un protocolo que, si vas a hacer o estás haciendo hoy grabado total, todavía, tienes que hacer la utilización de este protocolo, en el cual lo que se está utilizando es clorhexidina al 2% después de mi grabado ácido. Es decir, tengo aquí mi grabado de ácido fosfórico, entre 10 y 15 segundos en dentina es bueno, entre 20 y no más de 30 segundos en esmalte son las recomendaciones, ¿ok? Vamos a lavar con agua y spray, hay que eliminar perfectamente bien todo este exceso de todo el ácido, ¿ok? Y aquí es donde también se vuelve un poquito complejo, porque entonces, si nosotros vamos a hacer sistema de grabado total, nos piden que tenemos que lavar perfectamente bien, remover todo esto y quitar el exceso de humedad. Pero entonces te dicen, la dentina tiene que estar húmeda, no desecada, pero tampoco mojada. Y aquí es donde clínicamente se vuelve, en esta técnica igual, un poquito complejo, es qué tanto estoy dejando la dentina con exceso de humedad, sin exceso de humedad. Se recomienda no utilizar aire de la jeringa triple para quitar este exceso de humedad. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo con el grabado con ácido fosfórico es que estoy exponiendo todas estas fibras de colágeno. Y estas fibras son como una esponja. Y si yo tiro aire directo sobre estas fibras, generalmente lo que ocurre es que estas fibras colapsan. Y para volverlas a humectar, habría que dejarlas en agua cuando menos 15, 20 minutos. Entonces, dudo que alguien quiera en su consultorio tener que poner aire, después tener que poner agua 15, 20 minutos otra vez para que se vuelvan a hidratar y luego otra vez volver a secar. Entonces, yo no recomiendo, la literatura no recomienda la utilización de quitar este exceso de agua con jeringa triple. Se habla mucho de la utilización de torundas de algodón estériles, de filtros absorbentes estériles. En mi recomendación y en mi práctica, la manera más fácil para quitar este exceso de humedad es con la succión de alta, con la succión quirúrgica o succión de alta, con un eyector, puede ser hasta un eyector endodóntico o un eyector quirúrgico, acercarse a la cavidad y quitar todo el exceso de humedad y que la dentina nos quede húmeda, ¿ok? Con esta capacidad que sigue teniendo un poco de brillo, pero sin exceso de agua. No me gusta utilizar las torundas de algodón ni los filtros porque casi siempre dejan residuos. En cambio, la succión es muy difícil que logre dejar un residuo de algo porque no estás incorporando nada más a la cavidad. Ok, después de esto, hacemos el grabado con ácido fosfórico, se hace la eliminación del ácido, se elimina el exceso de humedad y después viene a aplicar la clorexina y tiene que ser clorexidina al 2% de manera activa, es decir, frotándola durante 30 a 60 segundos. Después se vuelve a quitar este exceso de humedad sin lavar. Hay literatura que dice que puedes lavar o no. Esta recomendación en específico te dice que sin lavar quitas exceso de humedad y después vienes a hacer la aplicación de tu protocolo adhesivo, de tu adhesivo y sigues y listo, ¿ok? Ahora, es bien importante mencionar que tiene que ser clorexidina al 2%, es decir, todos los colutorios, todos los enjuagues que contienen clorexidina no están indicados para esta técnica, ¿ok? Tienen que conseguir clorexidina al 2%, que yo conozco dos marcas que consiguen en México de manera fácil, que una es este Cavity Cleaner, que es de Visco, ¿ok? Y el otro es Concepsys de Ultradent. Yo prefiero el Cavity Cleaner porque viene
viene más en el botecito y entonces en comparación con el otro quizás puedes ahorrar un poquito más. Sin embargo, prácticamente técnica de grabado total ya no estoy haciendo. Entonces, si ustedes lo están haciendo, tienen que utilizar clorexidina al 2% en específico. ¿Por qué los enjuagues no funcionan? Número uno, porque el porcentaje de clorexidina es completamente distinto. Los enjuagues de clorexidina vienen más o menos estandarizados al 0.12%, ¿ok? Y contienen otros elementos, contienen azúcar, endulzante, saborizante, colorante, ¿ok? Entonces, todo eso no lo queremos incorporar a la cavidad. Lo único que necesitamos es un elemento que tenga esta clorexidina al 2% y, por ejemplo, específicamente el de esta casa comercial, contiene alcohol, ¿ok? Entonces, es importante que no son lo mismo. ¿Okay? La decisión sobre dentina siempre va a estar comprometida, es decir, la principal causa de esta pérdida de la interfase o de la degradación de la interfase es la hidrólisis. Es decir, esta interfase adhesiva se va a degradar con el paso del tiempo sí o sí y siempre sí, simplemente por tener contacto con humedad. ¿Ok? Entonces, la adhesión en dentina sigue estando, es compleja, sigue siendo un tema complicado. No en el momento que me estoy adhiriendo, no ese día. A lo mejor ese día no noto la diferencia, pero es una adhesión que va a tener un compromiso con el paso del tiempo. ¿Okay? La dentina es un tejido difícil de acondicionarse, difícil de entregarse para los protocolos adhesivos. Sin embargo, no quiere decir que no nos vamos a pegar a este sustrato, simplemente hay que tener conocimiento de todas estas características, es decir, nos están diciendo, o sea, esa interfase adhesiva se va a ver degradada con el paso del tiempo. Si estoy haciendo sistema de grabado total y no estoy utilizando algún elemento para inhibir esta activación de las metaloproteinasas, voy a tener una degradación mucho más rápida o mucho mayor que si no lo hago, ¿no? Y dos, voy a tener una degradación hidrolítica, ¿ok? De esta interfase adhesiva con el paso del tiempo. Se habla de 5 a 8 años cuando toda esta degradación o toda esta pérdida de fuerza adhesiva se puede ver representada clínicamente, ¿ok? Y más o menos esta es la línea del tiempo que tenemos hoy en odontología adhesiva, ¿no? Empezamos, yo sí soy fan del Liquedule, entonces empezamos con el Dr. Van número 67, con este invento del Liquedule. Después, en 1951, surge el primer adhesivo dental por el Dr. Hager, ¿ok? Que era un adhesivo que funcionaba con una resina de curado químico. Los resultados no fueron muy buenos, pero fue el primer adhesivo utilizado en el mercado, ¿ok? 1951. 1955, Bonocor grababa el esmalte. Y aquí es donde se catapulta radicalmente, ¿ok? La odontología adhesiva. Después, 1982, Nakabayashi. Esto fue un poco antes desde que empezaron los estudios, pero cuando fue publicado y cuando fue avalado que podía tener una implicación clínica, fue hasta el 82. Nakabayashi con el uso de adhesivos después del grabado ácido para generar la capa híbrida. Y aquí es donde la odontología adhesiva sí ya tiene una importancia real, donde los resultados podían tener una duración de mediano plazo, ¿ok? Y después, en el 2000, la casa Curaray, iniciando con los adhesivos universales. ¿Ok? Los adhesivos universales no es que sean nuevos en el mercado. Es que justamente Curaray, que es la compañía que creó o la que inventó, la que diseñó esta molécula, ahorita vamos a ver cuál es, tenían la patente. Entonces, hasta que Curaray no pierde la patente, es que todas las demás compañías no podían tener un adhesivo universal como tal. Entonces, una vez que Curaray pierde la patente, es cuando todas las compañías sacan al mercado sus adhesivos universales. Estrategia adhesiva. Entonces, ya vimos que el acondicionamiento de sustratos es diferente. Ya tenemos cómo vamos a tratar estos sustratos, ¿ok? Entonces, ahora viene esta estrategia adhesiva. Es qué estrategia adhesiva voy a seguir o cuál estoy haciendo y con qué sistema adhesivo la voy a utilizar. Entonces, prácticamente hoy puedes conseguir todavía sistemas de grado total, ¿ok? Que están considerados como el gold standard en odontología adhesiva, es decir, cuarta y quinta generación, grado total, primer y adhesivo, ¿no? O adhesivo y primer en aminobutyric. Y sistemas de autograbado, es decir, estos sistemas donde las compañías dicen que sin acondicionar ningún sustrato con ácido fosfórico puedes lograr una adhesión. Sin embargo, después de que salieron todos estos sistemas, se dieron cuenta que no necesariamente sobre el esmalte había una mejoría, ¿okay? Sobre la dentina los valores son prácticamente iguales o similares, pero sobre el esmalte no. Entonces, la recomendación de técnica que seguimos hoy
es el grabado selectivo. ¿Qué es el grabado selectivo? Es lo mejor de estos dos mundos. Es decir, en el sistema de grabado total, donde yo acondiciono el esmalte, sé que el resultado es favorable. Y en el sistema de autograbado, donde yo no grabo la dentina, sé que la adhesión es favorable y tengo la posibilidad de disminuir radicalmente esta posibilidad de tener hipersensibilidad postoperatoria en el paciente. Entonces, el grabado selectivo es lo mejor de los dos mundos. Es decir, voy a hacer un grabado selectivo del esmalte y voy a utilizar un sistema adhesivo que tenga un autoacondicionante para acondicionar mi dentina. Grabado total es un patrón de grabado donde voy a grabar esmalte y dentina. Como decía en la diapositiva pasada, la recomendación es el esmalte hay que grabarlo de entre 20 y 30 segundos, no más de 30 segundos, y la dentina hay que grabarla entre 5 y 15 segundos, no más de 15 segundos. La recomendación hoy es que ya no deberíamos estar utilizando muchos sistemas de grabado total, ¿ok? Es la manera de sacar ventaja de estos nuevos sistemas, de los adhesivos universales, ¿ok? Donde nos permiten hacer un grabado selectivo del esmalte y un acondicionamiento por parte del autocondicionante en el adhesivo para la dentina. Y ser mucho menos agresivos con la dentina. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito ser menos agresivo para disminuir esta hipersensibilidad postoperatoria en el paciente. ¿Ok? La aplicación del adhesivo en el esmalte es pasiva, es decir, yo no necesito frotar o activar este adhesivo dentro del esmalte, pero en la dentina sí necesito tener una aplicación activa, es decir, yo necesito vibrar o mover este adhesivo para que penetre mejor o en mayor cantidad, ¿ok? Generalmente las casas comerciales que dicen que tú tienes que mover o activar o hacer esta aplicación activa durante 20 segundos, mi recomendación es que de lo que dicen las casas comerciales hay que hacer el doble, ¿ok? Porque es difícil, sobre todo cuando tenemos cavidades grandes o profundas. 20 segundos pueden ser poco para este procedimiento, entonces de repente dependerá mucho el caso, una cavidad muy pequeña pueden ser los 20 segundos, una cavidad profunda quizás como esta en específico, pudiera yo exagerar un poquito más en esta activación, ¿ok? Y frotarlo durante 40 o 60 segundos, ¿ok? Es bien importante, esta es la manera de tener el control en nuestros procedimientos, necesitamos trabajar forzosamente cuando hacemos adhesión, con un timing, con un cronómetro, con un temporizador que nos diga exactamente cuánto tiempo estamos haciendo las cosas, ¿ok? Porque muchas veces el dentista cuenta, vamos a contar 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el tiempo para el dentista, de repente corremos mucho ese tiempo en el sillón dental. La única manera de calmarnos y hacer las cosas como se debe es teniendo un referente de cuánto tiempo o cómo lo estamos haciendo. Entonces, yo trabajo mucho con un cronómetro o un timing ahí. Entonces, después de todo esto que mencioné ahorita, es justo, y aquí es donde mucha gente estamos todos confundidos. Y decimos, tenemos tantas opciones, tantas posibilidades, si, en qué momento hago este sistema, en qué momento hago ese sistema, cómo grabo este diente, cómo grabo este otro diente, qué sistemas adhesivos tengo, hay tantas botellitas, hay tantas casas comerciales, hay tantos productos en el mercado, que esta información disponible es tanta que a veces ahí es donde nos estamos equivocando. Entonces, ¿cómo ordeno esta información disponible? Una es irnos a un sistema de clasificación, ¿ok? Donde los sistemas adhesivos los podemos clasificar de acuerdo al número de generaciones, ¿ok? De acuerdo a cómo se aplican, de acuerdo al número de pasos o de acuerdo al patrón de grabado que tengan, ¿no? Entonces, pueden ser desde la primera hasta la séptima, octava, novena generación. Puede ser de acuerdo a cómo están grabando o cómo se aplican, ¿ok? O al número de pasos que tienen. Sin embargo, para mí lo más fácil es hacerlo de esta manera, ¿ok? Esta es una diapositiva que es como un acordeón. Esta le pueden dar screenshot o tómenle foto. Aquí viene muy desplegadita la información de cuántos sistemas y cómo tengo que utilizar cada sistema de acuerdo a lo que estoy utilizando. Entonces, odontología contemporánea tenemos sistemas de grabado total, donde es forzoso la utilización del ácido fosfórico y donde la disposición de mi sistema adhesivo puede ser de 3 pasos, contemplando el ácido fosfórico como el paso número 1, después un botecito que va a contener un primer y luego otro botecito que va a contener un adhesivo, o sistema de grabado total, odontología contemporánea adhesiva de 2 pasos, donde mi paso número 1 es el grabado fosfórico y el paso número 2 es un solo botecito que contenga el primer y el adhesivo en la misma botellita.
¿ok? En la literatura siempre salen mejor clasificados los sistemas que traen el primer y el adhesivo en diferentes botellitas. Es decir, ¿por qué? Cuando nosotros buscamos adhesión, lo difícil de la dentina es que nuestro sistema adhesivo debe tener dos moléculas. Una que sea hidrofílica, es decir, que tenga afinidad a la humedad o al agua, y otra que sea hidrofóbica, que tenga afinidad a la resina, a mis metacrilatos, ¿ok? Las resinas son completamente hidrofóbicas, pero el adhesivo en dentina tiene que jugar estas dos partes. Entonces, los adhesivos que vienen en dos pasos, separado primer y adhesivo, el primer contiene esta molécula que es hidrofílica, que generalmente es el EMA, ¿ok? Y el adhesivo contiene esta molécula que es hidrofóbica, que generalmente es bis-GMA. Los sistemas de dos pasos las tienen las dos mezcladas y entonces tú mezclas todo al mismo tiempo. ¿Funcionan? Sí, cuarta, quinta generación, ¿ok? Es el gold standard que se maneja en odontología. Todo se compara contra lo que se consiguió en eso porque es donde la odontología radicalmente se transformó, ¿ok? Donde la adhesión ya era viable. Después tenemos estos sistemas de autograbado, en donde se elimina por completo la utilización del ácido ortofosfórico, ¿ok? Y donde lo mismo, podríamos tener un sistema donde tenía el primer y el adhesivo por botellas separadas, que son sistemas de dos pasos, o podríamos tener sistemas de todo en uno, ¿no? Donde en una sola botellita venía todo el sistema. Sin embargo, tampoco fueron los mejores sistemas, es decir, la eliminación absoluta del ácido fosfórico no mejora las características de estos sistemas adhesivos. Y después tenemos los sistemas multimodo, que son prácticamente adhesivos universales, en donde el adhesivo universal o multimodo se conoce así porque prácticamente puede ser utilizado en cualquier estrategia adhesiva. Es decir, yo puedo hacer sistema de grabado total y utilizar un adhesivo universal. Yo puedo hacer un autoacondicionante, un autograbado eliminando por completo el ácido fosfórico y utilizar un adhesivo universal, ¿ok? Están indicados para todas las técnicas. Sin embargo, la recomendación es que siempre que tengan esmalte en una preparación o en una cavidad, el esmalte se graba. El esmalte está bien estudiado que al ser grabado o acondicionado con ácido fosfórico y después la utilización de un adhesivo, sea universal, sea de 3 pasos, de 2 pasos, de 1 paso, el esmalte nunca va a tener mayor valor adhesivo que si no se graba. Entonces, la recomendación es el esmalte siempre grábenlo. Siempre, no importa si es indirecto o directo, el esmalte siempre se graba, ¿ok? Entonces, tenemos estos adhesivos universales hoy que prácticamente están indicados para cualquier estrategia adhesiva. La recomendación de uso de estos adhesivos universales es grabado selectivo. Grabamos esmalte, nos adherimos a dentina con esta molécula. Entonces, los adhesivos universales forzosamente tienen que contener esta molécula, que es el 10-MDP, que es este monómero que patentó esta casa comercial, que es Curaray, con sus adhesivos Clearfield. Todos los adhesivos Clearfield de esta casa comercial tienen 10-MDP. 10-MDP es este monómero funcional, ¿ok?, que va a tener una interacción química con el calcio presente en la dentina. Esto es lo que transforma radicalmente estos adhesivos. Hoy en día todas las casas comerciales contienen este adhesivo, tienen esta molécula. Estas que están en la fotografía son los mejores sistemas adhesivos que pueden tener. Cualquiera que estén utilizando es bueno, ¿ok? Va a tener buenos resultados. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho del adhesivo de Dentsply, que es el Prime and Bond Active, es número uno que su solvente, bueno, todos los adhesivos tienen un solvente, ¿ok? Este solvente puede ser acetona, etanol o agua. Casi todos tienen etanol en combinación con agua, ¿ok? Es prácticamente lo que todas las casas comerciales manejan y tienen. La función de este solvente es adelgazar la capa de este adhesivo, ¿ok? Para que permita tener mayor capacidad de mojamiento, ¿ok? El adhesivo de Dentsply, este Prime and Bond, tiene como solvente un elemento que se llama isopropanol, que es un tipo de alcohol, que si se oxida se hace acetona, pero lo que tiene este alcohol o este isopropanol es que es muy miscible en el agua. Entonces, la capacidad de humectación o de mojamiento o este ángulo de contacto que tiene este adhesivo es mucho mayor. Es un adhesivo que es poco espeso, ¿ok? Que tiene muy poca tensión superficial. Entonces, la capacidad de penetración que tiene es buena, ¿ok? Y tiene isopropanol con agua,
¿ok? Ese es el tipo de solvente que tiene este adhesivo. Casi todos tienen etanol y agua. Es la mayoría, es, digamos, lo que más o menos tienen hoy. Densefly tenía uno que tenía acetona, pero en México no llega ese que tiene acetona. Sin embargo, el isopropanol, si se oxida, se hace acetona. Entonces, es muy miscible en el agua y tiene una alta capacidad de penetración o de mojamiento. ¿Ok? De aquí vienen estos desafíos clínicos, ¿no? Porque es bien fácil de repente tener esos parámetros donde todo es ideal o donde todo no es ideal. ¿Okay? Pero justo esa línea media donde las características clínicas del sustrato son diferentes, es decir, no voy a pensar lo mismo si me quiero adherir sobre esta primera imagen que el protocolo adhesivo que voy a utilizar sobre esta segunda imagen, es decir, aquí qué va a pasar, aquí qué va a pasar, ¿ok? O sobre un diente que ya está involucrado, este complejo pulpar, ¿ok? Que se van dos, son dientes que sufren otras transformaciones de acuerdo al irrigante que se está utilizando, de acuerdo al cemento que se está utilizando. Vamos a hablar un poquito de cómo manejar estos sustratos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Todavía me falta un poquito, ¿está bien? Entonces, esta toma de decisiones de cuando tenemos cavidades como estas, donde pues cualquiera podrá tomar la decisión de que hacer una clase uno está indicado, es decir, no es una cavidad profunda, el grosor de las paredes es bueno, el diente está estructuralmente sólido, ¿ok? Que sobre dientes como estos, que ya tuvieron una pérdida de estructura considerable, donde hay restos de cemento, donde el diente ya fue sometido a irrigantes, a cemento, a gutapercha, a bacterias, son dientes que han trabajado mucho antes de llegar a una rehabilitación, ¿ok? Entonces, situaciones como estas donde simplemente hay que cambiar restauraciones que están filtrando, ¿ok? Donde todo el sustrato es favorable, donde el color de la dentina es bueno, donde yo sé que aquí lo que haga me voy a pegar bien. Sin embargo, el sistema hace grabado selectivo, ¿ok? Y la colocación de mi resina. Hay que trabajar por incrementos, ¿ok? Hay que reducir esa posibilidad de contracción del material. Todas las resinas se van a contraer, ¿ok? Hay un porcentaje de contracción al polimerizarse, entre el 3 y el 6%. Si yo hago una resina de estas en un solo incremento, en este tipo de cavidad clase 1, donde el factor C es el más alto que podemos tener, es decir, este factor C igual a 5, la fuerza de contracción de este material puede ser tan grande o tan fuerte que puedo tener desprendimientos en zonas marginales, que es justo lo que no busco. Entonces, una de las maneras de reducir esta fuerza de contracción del material es trabajando incrementos de 2 milímetros, ¿ok? Y utilizar un liner o una base muy delgadita de resina flow para que este material, que es ligeramente más elástico que la dentina o que el esmalte, permita ceder un poquito más esa contracción, ¿ok? Trabajar con dique de hule es obligatorio, ¿ok? Hay mucha literatura al respecto, se habla sobre esmalte contaminado con humedad hasta pérdida del 66% de la fuerza adhesiva, lo que nos da lugar a un fallo prematuro en mi restauración. Estrategias adhesivas en casos complejos, ¿ok? Vean la lesión, la localización de la adhesión prácticamente a nivel óseo de la cresta, ¿ok? Subgingival, un canino, ¿ok? Entonces, forzosamente tengo la necesidad de realizar un aislamiento absoluto, ¿ok? En este caso, radiográficamente vimos que era muy posible generar una comunicación pulpar. Esto lo estoy haciendo mucho, es un protocolo que estamos manejando el doctor Juan Carlos Paz y yo. El doctor Juan Carlos Paz es endodoncista. Y este tipo de dientes donde sé que voy a comunicar, entonces no puedo empezar la endodoncia con la caries presente, pero entonces, ¿qué pasa si yo entro y comunico? ¿Cómo lo reconstruyo? ¿Cómo dejo el diente ideal para que Juan Carlos pueda empezar el tratamiento de conductos? Son tratamientos que trabajamos muy a la par, donde se entra, se limpia, yo sé que voy a comunicar, yo necesito reconstruir esta zona, pero yo tengo una comunicación real y visible ya en este momento, entonces yo necesito bloquear esa comunicación para evitar la migración de mi material adhesivo dentro del conducto, porque el doctor Paz no quiere el conducto lleno de resina. Entonces, utilizamos un protocolo de bloqueo con gutapercha, se hace la reconstrucción, él puede terminar el tratamiento de conductos y terminamos los tratamientos de esta manera. ¿Ok? La limpieza de estas cavidades es importante, ¿ok? Son cavidades que sufren muchísimo, están expuestas a químicos, hipoclorito de sodio, materiales de cementación, gutapercha, entonces es importante seguir un protocolo para la limpieza de estas cavidades, ¿ok? Hay que tratar que los endodoncistas dejen de hacer más esto, ¿ok? Las cavidades desde el día 1 tienen que salir de esta manera, lo hagas tú o lo haga el endodoncista. Estos irrigantes, sobre todo el hipoclorito de sodio, disminuyen los valores adhesivos, sobre todo hablando en sistemas de autogravantes, sí, perdón, de autoacondicionantes. Es un tejido que ha cambiado, que está hiperoxidado, ¿ok? Entonces,
hay un protocolo a seguir. Lo primero es lavar todo este cemento con alcohol. Hay un cemento en especial, el que usa el Dr. Paz, que es el H+, o AH+, que es, mientras no esté endurecido, es fácil de removerlo con el alcohol. Nosotros utilizamos activación ultrasónica con la cavidad llena de alcohol para lavar bien este cemento, ¿ok? Está demostrado que el hipoclorito de sodio disminuye la fuerza adhesiva, sobre todo en cementos autoadhesivos y autogravantes. La recomendación clínica después de los tratamientos de conductos para la reconstrucción de estos dientes es hacer técnica de grabado total. Aquí ya no tengo temor de utilizar un sistema de grabado total sobre la dentina porque es un diente que ya no está vital, entonces no voy a tener posibilidad de tener hipersensibilidad postoperatoria. Entonces, la técnica del protocolo es el siguiente, es exagerar en la limpieza de la cavidad. Yo necesito tener el sustrato disponible y lo mejor acondicionado para poder recibir un material adhesivo. El sustrato tiene que estar limpio, completamente limpio, ¿ok? Después de eso podemos utilizar sistemas autocondicionantes, sistemas de grabado total. La recomendación clínica es en dientes post tratamiento de conductos. Hay que hacer grabado total para generar una mayor limpieza de esta superficie y tener una superficie más receptiva ante nuestro adhesivo. ¿Ok? Grabado total, adhesivo. Pueden utilizar el adhesivo universal. La ventaja de estos adhesivos es que ya no necesitamos tener 4 o 5 botellas diferentes. Simplemente necesitamos una botellita que puede ser o es apta o está indicada para ser utilizada en cualquier sistema adhesivo. ¿Ok? Utilizamos el sistema adhesivo. Es bien importante no exagerar en la cantidad de adhesivo. Y ese adhesivo tiene que recibir aire. Número 1, para ayudar a que este solvente se evapore o se volatilice. ¿Ok? El más fácil de volatilizar es la acetona, luego el alcohol, y el agua es el más difícil. ¿Ok? Y adelgazar en su mayoría este grosor de película o esta capa de adhesivo que voy a dejar. Entonces hay que tirar aire al adhesivo hasta que se deje de mover. Casi todos los instructivos dicen que de 5 a 10 segundos poner aire para que se adelgace la capa y se vaya el solvente. Sin embargo, la recomendación clínica que da la Academia de Adhesión el día de hoy es tirar aire hasta que este adhesivo se deje de mover o deje de hacer olas clínicamente. A veces pueden ser hasta 10, 15 o 20 segundos de acuerdo al tipo de cavidad y a la cantidad de adhesivo que colocamos. Entonces vamos a tirar aire hasta que este adhesivo se deje de mover. Después voy a hacer una primera reconstrucción con resina fluida, sobre todo en estos dientes donde yo necesito que una resina tenga una capacidad de autoadaptación, ¿ok? Como Surefil, que tiene esa capacidad que es Bulkfill, que puede ser hasta de 4 milímetros. No me gusta exagerar, a mí no soy muy creyente todavía de las resinas Bulkfill, sigo utilizando mucho resinas convencionales, ¿ok? Donde voy a poner primero esta primera capa de 2 milímetros, 3 milímetros, ¿ok? Para que se pueda adaptar perfectamente sobre esta entrada a mis conductos, sobre esta curvatura que tienen estos dientes, y después voy a realizar una reconstrucción convencional por incrementos con resina convencional de estos dientes, ¿ok? En este caso no voy a dedicar mucho tiempo a la anatomía porque es un diente que después voy a preparar para recibir una protección cuspidia. Dientes con endodoncia en la filosofía de trabajo que sigo tienen que tener protección cuspidia el 100% de las veces. Los materiales utilizados en esta técnica, utilizamos Prime and Bond, Surefil SDR, que aquí Dentsply tiene un problema porque ya no la tienen en México, ¿ok? Y resina convencional Spectra, ¿ok? Aplicación pasiva en esmalte, aplicación activa en dentina, ¿ok? Y entonces, la cadena en odontología adhesiva es tan fuerte como su eslabón más débil, es decir, depende de tantas cosas que el tratamiento sea exitoso o que tengamos un fracaso prematuro, como puede ser cómo manejé esos sustratos, qué estrategia adhesiva utilicé, qué tipo de restauración estoy colocando y la cooperación de ese paciente. Y no solo va en la cooperación, sino en cuanto a hábitos, higiene, capacidad del paciente de comprender el tratamiento que está recibiendo. Entonces, son tantos los factores que podemos entonces llegar a fracasos prematuros. La recomendación de las compañías por la química es, si yo voy a estar trabajando con Dentsply, estoy obligado a tratar de tener el sistema completo de Dentsply. Si voy a trabajar con 3M lo mismo, Ivoclar lo mismo, Visco lo mismo, Ultraden lo mismo. Es decir, la química de cada casa comercial está diseñada para trabajar con la química de sus productos. Es decir, Ivoclar genera su adhesivo y su resina y su cemento con una química igual o similar para trabajar en conjunto.
3M genera cemento, adhesivo y resina para trabajar en conjunto. Dentsply genera adhesivo, resina, cemento para trabajar en conjunto. Entonces, no me debo permitir la posibilidad de estar utilizando un adhesivo de una marca, un cemento de otra marca, una resina de otra marca. La recomendación por química es utilizar el mismo químico de la casa comercial. Esto es una recomendación, ¿ok? Tenemos este tipo de situaciones clínicas, ¿ok? Fractura en una restauración persistente, ¿ok? Tenemos un sistema hoy muy bueno para hacer este tipo de restauraciones clase 2, ¿ok? Que es el Palodent B3. Es un sistema, ahorita van a ver cómo se utiliza, es muy fácil de utilizar, tiene todos los aditamentos para utilizarlo de manera correcta. Entonces quitamos esta resina, ¿ok? Tenemos aquí una superficie en donde teníamos un control irregular y a veces poder dejar este margen lo más definido posible a veces se vuelve complicado con una pieza de mano, ¿ok? Este es otro consejo que les voy a dar. Existe en el mercado, pueden conseguir, es una pieza de ultrasonido que se le pueden adaptar fresas de diamante, ¿ok? Y se le puede adaptar cualquier fresa de diamante o cualquier fresa de carburo. Entonces, esta pieza se conecta al ultrasonido, ¿ok? Y en vez de ser rotatoria, es ultrasónica. Entonces, número uno, ¿qué hace? Si toca el tejido, no lo va a lacerar, porque no es friccional, es simplemente vibratoria o oscilatoria, ¿ok? Y la capacidad de desgaste que tiene reducida. Ahí primero en la imagen, en el video, se veía perfecto como en un diente acrílico el desgaste era considerable. Después aquí hay otra imagen donde lo estoy utilizando sobre un diente extraído para que vean un poquito cómo trabaja sobre el esmalte. No la voy a utilizar para hacer una preparación completa, no voy a hacer una cavidad completa con esta fresa, pero sí voy a dejar la última parte, esa terminación de mi cavidad con este instrumento, con esta fresa. El 100% de mis casos, preparaciones completas, preparaciones parciales, cavidades directas, intracoronales, voy a utilizar esta fresa para poder suavizar y dejar lo mejor mis márgenes. Aquí está el caso pasado de la clase 2. Entonces voy con esta fresa a tratar de suavizar todo ese margen que me había quedado un poquito irregular, aún utilizando fresas de grano fino. Cuando son rotatorias es difícil tener ese control y esa suavidad en los márgenes. Entonces utilizamos esta fresa, más o menos nos lleva 4 o 5 minutos pasarla por una cavidad así. La voy a pasar por todos los márgenes. Voy a tratar de dejar todos los márgenes lo más disponibles, lisos, pulidos posibles para poder tener una mejor adhesión en esa superficie. Ok, ahí lo estoy pasando bien por el piso de la KC2, de la cavidad, ok, todo el margen donde voy a tener la resina, ok, de tal manera que yo pueda tener un margen perfectamente definido. Estrategia adhesiva de grabado selectivo. Aquí puse una matriz para evitar tocar con ácido fosfórico el diente vecino y evitar tener ahí excesos de resina que se me pudieran pegar y quitarlos más fácil, ¿ok? Este es el sistema de anillos que tiene Dentsply, que es el Palodent B3, que tiene unas matrices metálicas muy delgaditas, que tienen esta opción con unas perforaciones, que tienen unas pinzas para llevar todo a boca con las pinzas, que eso facilita mucho hacer esto, y dos anillos, uno narrow, que es como de alta presión, o para dientes pequeños como premolares, y otro normal, convencional, que es para este tipo de reconstrucciones. La ventaja del anillo es que tiene estas patitas, ¿ok? Que van en la parte que va a ser gingival, que nos permite, que están diseñadas para permitir el acceso de las cuñas del sistema. Entonces, es un sistema que está pensado y diseñado para trabajar de manera perfecta. Todo tiene perforaciones para ser llevado con estas pinzas, tanto las cuñas como las matrices, ¿ok? Todo lo llevas con estas pinzas que tienen presión, entonces es mucho más fácil llevar, sobre todo cuando estamos clase 2 distales, que es complicado a veces meter estas matrices que nada más son sobrepuestas, así que es muy difícil sostenerlas, ¿ok? Con este sistema es mucho más fácil con esto, entonces resina fluida, ¿ok? En esta base para poder sellar bien esa interfase, después con resina convencional reconstruyó mi caja, ¿ok? Mi pared interproximal, resina adhesiva resina fluida en todo este piso, ¿ok? Para disminuir un poquito ese porcentaje o esa fuerza de contracción que van a tener mis incrementos, ¿ok? Y después de eso, terminamos la reconstrucción por incrementos de manera convencional, ¿ok? Después de eso, terminado y pulido. Polimerización. Entonces, y aquí es donde la pregunta es, ¿la lámpara es importante? O sea, ¿qué tipo de lámpara estamos utilizando? ¿Qué características debe tener esta lámpara para ser utilizada? Y miren, por ejemplo, esta fotografía es de repente, sobre todo lámparas de la universidad, donde a lo mejor los alumnos no tenemos mucho el cuidado de cómo estamos utilizando las cosas. Y fíjense la diferencia de las puntas de cada lámpara. Entonces, ¿cuál es el estado actual de mi lámpara? ¿Ok?
¿ok? No es lo mismo una lámpara como esta que una lámpara como esta que una lámpara como esta. Esa irradiación de luz que van a tener se va a ver afectada de acuerdo a las características actuales que tengo yo en la punta. Si está contaminada, si está fracturada, si está rota, ¿ok? Si está llena de resina, si está llena de material, ¿ok? Fíjense muy bien cómo está la punta de sus lámparas en su consultorio, ¿ok? Esta efectividad de polimerización se va a ver directamente proporcional a la cantidad de irradiación de luz que tiene esa disposición de la lámpara y a la distancia en la que coloco la lámpara, ¿ok? Alta intensidad, baja intensidad, entre mayor intensidad, mayor fuerza de contracción va a tener el material, pero mayor penetración de la luz en incrementos. Por ejemplo, para resinas Bulk-Fill, tiene uno que trabajar con lámparas de alta intensidad porque los incrementos de 4 o 5 milímetros, unas lámparas de baja intensidad no van a llegar a fotocurar la parte que está abajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de resina estoy utilizando? ¿Qué tipo de lámpara tengo? ¿Okay? Se ha demostrado en literatura, esta es una página de Instagram que pueden seguir, se llama Dentinal Tube, donde suben algunos spots y algunas referencias bibliográficas de acuerdo a hablan mucho de ontología adhesiva, de grabado de cerámica, resinas, etcétera. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta gráfica, donde 2.3 milímetros tienes un 58% de fuerza adhesiva. 4.6 milímetros de profundidad, 37% de fuerza adhesiva. 6.9 milímetros de profundidad de esa cavidad con esa resina, 21% de fuerza adhesiva. Es radical la pérdida de fuerza adhesiva que podemos tener en cavidades profundas. Entonces, cavidades profundas, alta intensidad, bien pegadita la lámpara al diente para tratar de garantizar la mayor conversión de este material. ¿Ok? Las lámparas trabajan sobre características específicas, necesitan tener una intensidad de luz específica que puede ir entre los 400 y los 2000 miliwatts sobre centímetro cuadrado. La mayoría de las lámparas trabajan entre 900 y 1400, 1500. Hoy en día hay unas de mayor intensidad, pero tampoco se ha estudiado demasiado si tanta intensidad es necesaria, es decir, entre más intensidad yo tenga, mayor fuerza al momento de que esa resina se contraiga, entonces eso es lo que puede hacer una fractura prematura a nivel de mi cabo superficial o a nivel de donde me estoy pegando, ¿ok? Y deben de trabajar sobre una longitud de onda específica para poder fotocurar o activar estos fotonizadores que tienen las resinas. No todas las lámparas trabajan sobre la misma longitud de onda y no todos los fotoiniciadores tienen su pico en la misma longitud de onda. Es decir, la cánforoquinona, que quizás es el más utilizado, es el que tienen las resinas de Dentsply. El pico de fotocurado de la cánforoquinona está en los 470 nanómetros. Entonces, esa lámpara trabaja sobre la química de esa resina. ¿Ok? Por ejemplo, las resinas de Ivoclar tienen un fotoiniciador que se llama ivocerina, y ese ivocerin o esa ivocerina, su pico de polimerización no está dentro de este rango. Entonces, la lámpara trabaja sobre unos rangos diferentes porque su fotoiniciador y sus sistemas de resina tienen un fotoiniciador que trabaja sobre otros rangos, ¿ok? O su pico de fotocurado está dentro de otro rango de nanómetros. Entonces, es bien importante conocer qué sistema estoy utilizando para poder garantizar o tratar de hacer lo mejor posible el trabajo, ¿ok? Y terminado y pulido, prácticamente estamos por terminar. Dejamos de repente muchas veces esto como algo que no tiene mucha importancia o que no vale la pena. Sin embargo, número uno, ustedes pueden tener el sistema de pulido que quieran, no hay uno en especial. Este tiene un poquito de todo, es lo que yo utilizo. Son sistemas diferentes, casos comerciales, diferentes productos. Es lo que me gusta mucho trabajar con discos de lija, hules que van desde el más grueso hasta el más, desde el que es abrasivo hasta el que pule, ¿ok? Cepillos con hules de óxido de aluminio y discos de óxido de aluminio, ¿ok? Sin embargo, la parte importante en el pulido es esto. Hoy deberíamos de tratar todos de estar trabajando con piezas eléctricas. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de pulido tienen una especificación de a cuántas revoluciones por minuto tiene que trabajar el hule. Y la única manera de optimizar o de hacer adecuado el pulido de estas restauraciones es utilizando una pieza de mano eléctrica. Es decir, todos los sistemas de pulido van a trabajar entre 5,000 y 10 o 12,000 revoluciones por minuto en contraángulos de baja velocidad o de 1 a 1. ¿Ok? Si yo no tengo este sistema, las piezas de baja es imposible calibrar a cuántas revoluciones están trabajando. Generalmente trabajan muy rápido y a veces podemos tener microfracturas en el material o generar microporosidades en el material por no estar realizando un pulido adecuado. Entonces es bien importante esta parte, tratar
de invertir en este tipo de productos, en este tipo de equipo, que sí puede hacer la diferencia en nuestra práctica clínica. ¿Ok? Seguir un protocolo de pulido, ¿ok? Fresas de grano fino, tiras de lija, hules los que quieran, sistemas de espiral para pulido que son muy buenos, ¿ok? Pastas diamantadas, cepillos, ¿ok? Para sacar brillo, seguir un protocolo de pulido que nos ayude a mejorar estas restauraciones trabajando con revoluciones controladas, porque todos los sistemas de pulido lo piden, lo exigen, ¿ok? Y podemos llegar de resultados como el que tenía el paciente en este caso, ¿ok? A resultados ligeramente más favorables, donde solamente quizás estamos mejorando un poco la anatomía y adaptando un poquito más esas microfiltraciones que tenía esa resina, ¿ok? Y con esto terminamos la presentación de hoy. Creo que me extendí un poquitito más, pero casi no mucho. Aquí está mi información de contacto. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram. Aquí está mi celular y el teléfono del consultorio. Si quieren algún artículo, tienen alguna duda, me quieren buscar para algo, lo más fácil para encontrarme es Instagram o Facebook, me pueden buscar ahí. Tengo toda la literatura que sale en la presentación, la tengo disponible, se las puedo hacer llegar si alguien tiene el interés o es que la necesita. ¿Ok? Agradezco mucho la invitación a Dentsply y a Inteligencia Dental. Tuvimos una mañana, creo, bastante buena y voy a empezar a abrir las preguntas, ¿está bien? Vamos a ver. Si alguien tiene alguna pregunta. Okay. ¿Puedo hacer más grande la ventana? Sí, doctor. Gracias, doctor Jorge Gumlich, por esta interesante información. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verá reflejado en máximo 48 horas. Alguien nos acompaña vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 847. Tenemos algunas preguntas en Facebook, doctor. A ver. Tenemos el doctor Espinosa pregunta, ¿qué resina fluida se recomienda? Porque no hay sulfil. Cualquiera. Lo mejor para este tipo de reconstrucciones es que sean resinas de alta carga o de alto contenido de relleno. Boco tiene una que es Grandio Flow, que tiene alta carga. La de 3M es buena, pero no es de alto contenido de relleno. Pero en realidad la resina fluida para lo que se utiliza es nada más en la base. No hago yo reconstrucciones grandes con resinas fluidas porque el material no está indicado para eso. Entonces, la mejor que yo conocía era Surefil. Tienen un problema ahora porque no va a haber en México y quién sabe si tengan fecha para traerla. Entonces, la que quieras. Gracias, doctor. El doctor Velázquez le dice, buenos días, doctor, ¿y qué opina en el momento del grabado desproteinizar la dentina con hipoclorito, perdón? No. Que esa es muy buena pregunta porque igual ya en muchos lugares me la han hecho. A ver, es algo bien importante. La técnica de desproteinización del esmalte se hace exclusivamente en el esmalte, ¿ok? Si estamos hablando de dientes vitales, no está indicado utilizar hipoclorito de sodio en dientes vitales. Es muy difícil tener el control del uso de hipoclorito de sodio y hacer algo selectivo sobre el esmalte. Entonces, yo recomendaría que no, porque el riesgo es mucho más alto si el hipoclorito de sodio toca la dentina. ¿Por qué? ¿Qué hace el hipoclorito de sodio en la dentina? Quita toda la materia orgánica de la dentina. Y lo que quiero mantener en esa dentina es el componente orgánico. Entonces, mi recomendación no es una técnica que yo utilice para este tipo de restauraciones. Si ustedes van a hacer, a lo mejor, una técnica de selladores, una resina que va solamente en esmalte, sí. Porque esta desproteinización es específica del esmalte. El uso del hipoclorito de sodio en dentina vital tiene una implicación muy fuerte de manera negativa en valores adhesivos y en el tejido, en el sustrato, lo que le va a hacer a esa dentina. Gracias, doctor. La doctora Paredes le pregunta, en pacientes pediátricos y Enrique de Hule al poner las grapas genera miedo a los pacientes. Pregunta si tiene algún consejo. Yo no veo niños. Desde que salí de la licenciatura no he hecho ni una endodoncia ni he visto un niño. En la clínica donde estoy hay ortopediatra y hay endodoncista. Entonces, la verdad es que sí, del manejo de niños yo no te podría dar ningún consejo ni ningún acercamiento porque ya tiene algunos años que no tengo yo contacto con un niño. Entonces, no sabría ahí cómo manejar la situación.
Gracias. El doctor Daniel Vázquez le manda saludos desde el sur argentino. Dice que muy muy interesante el tema. Y pregunta, ¿cómo diluyó clorexidina al 5%, que es el que tenemos en el mercado? Digo, ahí sí no sabría decirte en las casas comerciales que tengas en Argentina. Te digo, Visco y Ultradent deben de estar allá también. Entonces te digo, lo que consigues aquí en México, no sé en Argentina si sea lo mismo, pero será cuestión de hablar con tu representante de Ultradent o de Visco. Es el Cavity Cleaner, que es de Visco, y ese viene ya calibrado clorexidina al 2% con alcohol, y la Concepsis, que es de Ultradent, que es clorexidina al 2%. Ahí tendrías que tratar de trabajar con materiales que ya vengan predosificados, ¿ok? Para tener ese resultado predecible, porque cuando uno empieza a calibrar concentraciones, se puede salir un poquito de las manos. Gracias, doctor. El doctor Hermosillo le dice, buenos días, ¿qué tan conveniente es poner un desensibilizante en la preparación antes de grabar? El uso de sensibilizantes está recomendado si vas a seguir utilizando técnica de grabado total. Si vas a hacer técnica de grabado selectivo y vas a utilizar autoacondicionantes, yo no te recomiendo que uses desensibilizantes porque no está indicado en la técnica. Es decir, al tú utilizar estos autoacondicionantes, lo que le hacen a la dentina o la agresividad que tienen con la dentina es muy baja. Entonces, es difícil que logres tener una implicación negativa. Ahora, si tu cavidad es muy profunda, entonces quizás lo que necesites hacer es poner algún tipo de base o liner para proteger ese complejo pulpar, ¿ok? Sobre todo cuando estás en profundidades muy abajo, y después seguir el protocolo adhesivo, ¿ok? El uso de sensibilizantes en técnicas de grabado total es recomendado. Puedes utilizar, el más conocido quizás es como Gluma, ¿ok? Que puede funcionar para la técnica. Y que de hecho también el Gluma tiene una participación importante en las metaloproteinasas porque también lo inhibe, ¿ok? Es formaldehído, me parece, con grupos metaquilatos. Gracias, doctor. El doctor Morelos dice, excelente plática. ¿El aplicar la clorexidina posterior al grabado no interfiere o afecta las retenciones micromecánicas que se acaban de lograr con el ácido? Le envía saludos desde Villahermosa, Tabasco. No, porque ya, o sea, todas estas retenciones las generó el ácido fosfórico, ¿ok? Y la clorexidina es un líquido, no tiene manera de penetrar y ocupar ese espacio. Lo único que tienes que cerciorarte después es removerla bien. Yo les recomiendo la succión de alta. Si no tienen succión de alta, un eyector endodóntico sobre el eyector normal, la succión convencional, y quitar bien el exceso de humedad. Pero todas esas microretenciones van a seguir disponibles. La clorexidina, sobre todo si utilizan cualquiera de estas dos, es básicamente alcohol, entonces se volatiliza muy fácil, ¿ok? Y la clorexidina la quieres presente para inhibir esta activación de estas proteínas. Pero esa técnica, y es bien importante que memoricen esto, solo se utiliza si estoy haciendo grabado total, si estoy colocando ácido fosfórico en la dentina. Si no lo estoy haciendo, no tengo por qué colocar la clorexidina. Gracias. El doctor Pérez pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay entre el grabado con ácido fosfórico contra el grabado con láser? No sabría decirte porque en el láser sí estoy completamente desfamiliarizado. No sé qué tipo de patrón genere este láser Edge. No sabría decirte, no he leído ni siquiera literatura al respecto. Yo no trabajo con láser. Entonces, estoy completamente fuera de ese tema. Gracias. El doctor Vázquez pregunta si usted aconseja tener un esmalte, un buen producto que ofrezca grabado selectivo y aparte otro producto para dentina de autograbado, o sea, dos productos. Aquí la diferencia radical está justo en los adhesivos universales. Cualquier adhesivo que diga universal, o sea, es decir, vamos a hablar de casas comerciales, 3M, Scotch Bond Universal, Ivoclar, Adhes Universal, Visco, All Bond Universal, Denseply, Prime and Bond Active. Todos esos sistemas son adhesivos universales. Y el adhesivo universal está indicado para trabajar sobre cualquier estrategia adhesiva. Es decir, yo puedo hacer grabado total y puedo utilizar cualquiera de estos adhesivos universales. Yo puedo hacer grabado selectivo y utilizar cualquiera de estos adhesivos universales. O yo puedo hacer autograbado o autocondicionante y utilizar cualquiera de estos adhesivos universales. Sin embargo, la recomendación que doy es, si tengo esmalte, el esmalte siempre lo voy a grabar con ácido fosfórico. Los autocondicionantes o universales solo los voy a utilizar sobre la dentina. Gracias, doctor. El doctor Morales dice, buenos días. ¿Quiere decir que no servirá si ocupo resina 3M y un adhesivo de otra marca y un ácido de otra marca? No, sí sirve. O sea, se va a pegar. En el momento se va a pegar, ¿ok?
La recomendación es que todos estos productos están diseñados para trabajar con la química de la casa comercial, es decir, todas las casas comerciales tienen químicas distintas. Por ejemplo, no sé, el adhesivo de Dentsply en específico ya no tiene EMA ni bis GMA. Entonces, posiblemente el adhesivo de 3M contenga EMA y bis GMA. Entonces, si tú estás utilizando el adhesivo de una marca y la resina de otra, posiblemente exista una incompatibilidad química. De que se va a pegar, ¿ok? El problema no es que se pegue, el problema es la estabilidad en el tiempo de esa adhesión, ¿ok? La recomendación es trabajar con la química de una sola casa comercial, porque entonces estandarizas tu química y estandarizas tus procedimientos. Si tú empiezas a agarrar de todos lados, en algún momento eso va a fallar, ¿ok? Y todos vamos a tener fracasos, pero yo lo que quiero es garantizar que ese fracaso se estire la liga lo más posible, o el mayor tiempo posible. Una de las maneras de poder estirar esa liga durante mayor tiempo es trabajando con una misma química. Gracias, doctor. Pregunta el doctor Eduardo. Buen día, excelente conferencia. ¿Qué tipo de piezas eléctricas recomienda? La que quieras. O sea, puede ser la que quieras, WH Alegra, la de NSK, son las que puedes conseguir fácil aquí. Las dos más o menos andan en el mismo rango de precios. La ventaja es que tienes a las casas comerciales aquí, las refacciones aquí. Son caras, sí, es una inversión, sí, es algo que te va a ayudar, sobre todo si te dedicas mucho a rehabilitación. Es decir, si tu práctica es rehabilitación, prosto, coronas, incrustaciones, resinas, etcétera, pues vale la pena porque prácticamente lo utilizas todos los días en el consultorio, ¿ok? Si a lo mejor estás haciendo otras cosas y de repente haces una resina, no sé si la inversión valga la pena, pero si te dedicas prácticamente a restaurativo y prosto, es una inversión que vale la pena. La que quieras es buena, ¿ok? Gracias. El doctor Rojas le envía saludos desde Cali, Colombia, y pregunta si le puede recordar los tiempos de grabado de los sustratos. Claro. Dentina, si voy a grabar dentina, entre 5 y no más de 15 segundos. Esmalte, entre 20 y no más de 30 segundos. Gracias. El doctor Ricky Lobo pregunta, en caso de rehabilitar un diente tratado endodontícamente, ¿qué tipo de alcohol se utiliza para limpiar la cavidad? Alcohol el que compras en la farmacia. Gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Molina. Dice, después de la colocación de clorexidina al 2%, ¿se debe lavar la cavidad? ¿Y qué material recomienda más para como forro cavitario? En la técnica que puse en esta plática en específico, que es la que sale en el artículo de Jorge Perdigao, ellos recomiendan la clorexina y después no lavar, simplemente quitar el exceso de humedad dejando la clorexina. Hay otros artículos que sí la lavan y dicen que los resultados son similares. Sin embargo, este artículo menciona que lo mejor es dejar la clorexina presente porque justo la clorexina es lo que va a inhibir esta activación de estas proteínas. Entonces, lo único que vas a hacer es remover el exceso de humedad con succión, pero ya no vas a lavar más. Después de quitar esta clorexina, vas a seguir con tu adhesivo y después con tu resina. Y luego me preguntaron algo más ahí, creo, ¿no? Sí. ¿Qué material recomienda más como forro cavitario? Yo utilizo uno que se llama Teracal LC, que es de disco, que es sulfato de calcio, sulfato cálcico. Solamente no es un material que vas a poner en toda la cavidad, es un material que solo vas a utilizar específico en la zona donde tienes esa percepción de profundidad, ¿ok? No es un material que vas a forrar toda la cavidad con eso, ¿ok? Es un material que vas a colocar ahí, ¿ok? La dentina tiene que estar húmeda, es fotocurable, puedes grabar y adherir encima de él, ¿ok? Pero tiene que ser selectiva la colocación. Gracias, doctor. Preguntan, ¿dónde y cómo se consigue la fresa que va al equipo ultrasónico para hacer el margen? Yo las pedí por internet, no sé de qué casa comercial son en realidad, pero la fresa, el adaptador se llama E9. E9. Gracias. La doctora Jiménez dice, gracias por la conferencia, excelente. ¿Es recomendable utilizar glicerina después de terminar de colocar la resina? Sí, se puede hacer. O sea, ¿qué pasa con este uso de la glicerina? Todas las resinas, una vez que se fotocuran, dejan una capa que se llama capa inhibida por oxígeno, es decir, las resinas en presencia de oxígeno no polimerizan. Y eso es lo que hace que un incremento con otro se vaya pegando. Entonces, hay quien hace mucho esta técnica, que es después de que terminan todo el protocolo, ponen clorexidina, ponen glicerina y terminan de fotocurar para que esta capa no exista. No es una técnica que yo siga mucho porque esa capa es tan delgada que cuando tú haces el pulido de la restauración, esa capa te la llevas. Y si tú utilizas una pieza que te ayuda a regular
estas revoluciones que te piden los hules, es difícil que puedas afectar la superficie de la resina y esa capa inhibida te la vas a llevar con el primer paso de un cepillito, de un hule, ¿ok? Pero si lo quieren hacer, eso está bien hecho, pues, o sea, eso no, en mi filosofía, o sea, como que en mi manera de verlo no es ni te suma ni te resta, es un paso que si quieres, si te puedes dar el tiempo de hacerlo, lo puedes hacer, si no, pues lo único es ten cuidado en tu manera de pulido para que no dañes esta superficie. Gracias, doctor. La doctora Escalona pregunta, ¿la lámpara de fotocurado debe ir acorde con el sistema que se esté utilizando? Excelente charla y le envío saludos desde Panamá. Gracias. Es lo mismo, la recomendación es que sí, porque las lámparas de cada casa comercial están diseñadas para trabajar sobre la química de las resinas, es lo que les decía. Hay diferentes tipos de fotoiniciadores. Los más conocidos es lucerina, canforoquinona e ibocerina. El que mayor está en las resinas es canforoquinona. El que mayor está en las resinas bulk-fill es lucerina. Ivoclar tiene ibocerina. Entonces, la cosa con estos fotoiniciadores es que cada uno tiene un pico diferente y no todas las lámparas manejan una longitud de onda tan amplia. Entonces, hay dos opciones. O consigues o compras una lámpara que se llaman de polywave o polionda, es decir, que tienen diferente o un rango de longitud de onda mucho más amplio, pero estas lámparas, digamos que son las que más valen en el mercado, son las más costosas. Entre más le incorpores a algo, evidentemente va a tener una implicación económica más alta. O trabajas con unas lámparas de casas comerciales, pero tratando de entender o leer qué tipo de fotoiniciador tiene la resina que estás utilizando y bajo qué rango de longitud de onda está trabajando la lámpara que tienes. Gracias, doctor. Le preguntan, ¿cada cuánto se recomienda cambiar la resina de acuerdo a la hidrólisis? No hay, o sea, eso no es que la técnica o que la literatura te diga, después de tanto tiempo la resina se va a descementar o se va a desadherir. Es algo que sabemos que pasa. Ahora, pues no pasa en toda la superficie. Va a haber lugares específicos donde a lo mejor hay una mayor hidrólisis, donde a lo mejor de este lado sea más lenta. Sin embargo, o sea, lo único que dice la literatura es que las resinas tarde o temprano van a tener una falla, como todos los materiales, ¿ok? Sin embargo, las resinas tienen muchos factores que inclinan a una falla. No es que digas a los 5 años la voy a cambiar, no, claro que no. Si esa resina no tiene ninguna situación clínica que tú digas por qué hay que cambiarle, decir caries recurrente, microfiltración, desajuste de los márgenes, fractura, no la vas a cambiar, ¿ok? No se trata de cambiar por cambiar, sin embargo, lo único es hay que tener presente que las resinas no son para toda la vida, ¿ok? Tienen un juego ahí negativo importante, no es que no las vamos a usar, por supuesto que las vamos a seguir utilizando, hay que tratar de optimizar estos protocolos para tratar que este tratamiento sea a largo plazo. Muchísimas gracias, doctor. Tiene muchas felicitaciones y muchos saludos. Listos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Jorge Gombrich, por esta interesante conferencia. Gracias a nuestros queridos amigos de Dentsply Sirona. Pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas, les agradecemos su confianza y preferencia. Fue un verdadero placer haberlos recibido el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.